La CEO que nació de una traición. El precio de subestimar a la esposa embarazada. Hola, gente fuerte y valiente. Bienvenidos a Historias de Traición y Triunfo. La historia de hoy es sobre cómo el amor se convierte en el arma más fría y cómo el dolor puede forjar a la mujer más poderosa. Prepárense para presenciar una venganza empresarial y personal tan épica que la llamarán el bombazo Sterling. Si crees que la justicia siempre encuentra su camino, dale me gusta a este video ahora mismo y suscríbete para más historias de increíble superación. Prepárense para el final de un cuento de hadas. Una pista privada en el aeropuerto de Barajas, un jet de $70 millones, y Isabela Rodríguez, de 6 meses de embarazo y radiante en Chanel, planeó la sorpresa perfecta para su esposo multimillonario, Alejandro Herrera. Pero cuando abordó su jet privado, no encontró a su esposo revisando documentos de negocios. Encontró el sonido de la risa íntima, la vista devastadora de su esposo con Viviana Lagos, su impresionante consultora, y las palabras frías y calculadas de Alejandro. Dios, no puedo esperar a que termine este embarazo y finalmente deshacerme de ella. Ella estaba bien cuando necesitaba a alguien respetable, pero es demasiado principista para lo que viene ahora. Su matrimonio de cuento de hadas no solo estaba terminando, fue una farsa calculada desde el principio. Así es como una víctima traicionada se convirtió en una CEO imparable. El sol de la mañana proyectaba largas sombras en la pista privada del aeropuerto de Barajas, donde un elegante Gulfstream GT2 cuenta valorado en $70 millones, brillaba como una bestia metálica, listo para devorar el cielo. Isabela Rodríguez Herrera ajustó su bolso Hermès sobre el hombro, su vientre de 6 meses de embarazo, creando una suave curva bajo su vestido, Chanel color crema. A sus 28 años, tenía esa elegancia natural que el dinero no puede comprar, pero ciertamente puede realzar. Ella llegó temprano, deliberadamente. La gala benéfica de Mónaco no era hasta mañana por la noche, pero Isabela había planeado esta sorpresa durante semanas. Oculto en su bolso había un reloj Patek Philippe de edición limitada, seleccionado cuidadosamente para el cumpleaños número 43 de Alejandro. Imaginó su rostro iluminándose con esa rara sonrisa genuina de la que se había enamorado hace 5 años. El matrimonio parecía un cuento de hadas. Alejandro Herrera, heredero de un imperio inmobiliario de $15,000 millones, CEO de Herrera Empresas, y clasificado constantemente entre los hombres más poderosos de Forbes. Su boda en el Hotel Ritz de Madrid había sido el evento social del año. El ático con vistas al Parque del Retiro, la casa en Ibiza, todo lo que una chica de una familia de inmigrantes mexicanos de clase trabajadora nunca hubiera soñado. Pero últimamente, algo se sentía extraño. Alejandro se había vuelto distante, frío. Sus conversaciones giraban en torno a eventos benéficos y obligaciones comerciales. Cuando Isabela anunció su embarazo hace 6 meses, su reacción fue medida, profesional, como si estuviera aprobando una fusión. «Señora Herrera», llamó Jaime, el piloto, al bajar de la cabina. «No la esperábamos hasta dentro de 2 horas». Isabela sonrió. «Quería sorprender a mi esposo». «¿Ya está a bordo?» Algo parpadeó en el rostro curtido de Jaime. ¿Era incomodidad? ¿Vergüenza? «Sí, señora. Está en la cabina principal con la señorita Lagos. Están revisando material de presentación para el evento de Mónaco». Viviana Lagos. La mandíbula de Isabela se tensó ligeramente. La ex modelo británica de 26 años,
que de alguna manera había maniobrado para convertirse en consultora de comunicaciones de Herrera Empresas hace 6 meses, casualmente, justo cuando Alejandro había comenzado a trabajar hasta tarde y a hacer más viajes de negocios. «Por supuesto que lo están», murmuró Isabela, su mano moviéndose instintivamente hacia su vientre. El bebé pateó como si sintiera su tensión. «Me dirigiré a bordo en silencio. No quiero perturbar su trabajo». Isabela subió las escaleras del avión. A medida que entraba, podía escuchar voces que venían de la cabina principal. Risas. Risas íntimas y bajas que hicieron que su estómago se contrajera. En lugar de anunciar su presencia, algo hizo que Isabela se detuviera. Llámalo intuición, llámalo miedo, llámalo el instinto de una mujer que había pasado meses sintiéndose como una extraña en su propio matrimonio. Se movió en silencio hacia la parte trasera del avión, donde podía acercarse a la cabina principal desde la entrada trasera, cerca del dormitorio. Las voces se hicieron más claras a medida que se acercaba. «Dios, extrañaba esto», vino el acento británico jadeante de Viviana. «Estos eventos benéficos aburridos son un fastidio, pero al menos tenemos estos momentos privados». La risa profunda de Alejandro, la que Isabela no había escuchado dirigida a ella en meses, retumbó en la cabina. «Mónaco será diferente. No tendremos que fingir tanto. Isabela estará demasiado cansada por el embarazo para prestar atención a lo que estamos haciendo». La sangre de Isabela se heló, su mano temblando. Sacó su teléfono y activó la función de grabación de video. Algo le dijo que necesitaría pruebas de lo que estaba a punto de presenciar. Moviéndose como una sombra, se colocó donde podía ver a través de la puerta ligeramente abierta de la cabina principal. Lo que vio hizo que sus rodillas casi cedieran. Alejandro, su esposo, el padre de su hijo nonato, estaba encerrado en un apasionado abrazo con Viviana Lagos. La rubia estaba sentada en su regazo en una de las sillas de cuero, sus dedos enredados en el cabello oscuro de él, sus labios rojos presionados contra su cuello. Las manos de él recorrían su cuerpo con una familiaridad que hablaba de meses, no de momentos, de intimidad. Isabela se mordió el labio con fuerza para no gritar, obligándose a seguir grabando. El teléfono capturó todo, la forma en que los ojos de Alejandro se cerraban de placer, la forma en que Viviana le susurraba cosas al oído que lo hacían gemir, la forma en que se movían juntos como bailarines que habían ensayado esta coreografía muchas veces antes. Pero fue lo que sucedió después, lo que realmente destrozó el mundo de Isabela. Mientras se separaban, sin aliento y ruborizados, Viviana se puso de pie y comenzó a desabrochar su blusa de seda. «Vamos, cariño», ronroneó. «Tenemos 2 horas antes de que tu esposa se presente. Aprovechemos al máximo». Alejandro se puso de pie, su corbata ya suelta, su camisa medio desabrochada. «Dios, no puedo esperar a que termine este embarazo y finalmente deshacerme de ella». La mano de Isabela voló a su boca, pero se obligó a seguir grabando. «¿Cuál es el plan otra vez?», preguntó Viviana, mientras dejaba caer su blusa al suelo, revelando lencería de encaje negro, que Isabela reconoció. Había visto el cargo en su extracto de tarjeta de crédito conjunta el mes pasado. «Me estoy cansando de este secreto». Alejandro se dirigió hacia el dormitorio, arrastrando a Viviana con él. Isabela los siguió a distancia. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que la escucharían. «Simple», dijo Alejandro al entrar en el dormitorio. El mismo dormitorio donde Isabela había compartido lo que pensó que eran momentos amorosos con su esposo. «Ella da a luz. Espero un intervalo decente. Luego solicito el divorcio. El acuerdo prenupcial la limita a $50 millones, lo cual es calderilla
en comparación con lo que valgo ahora. Ella lo aceptará y desaparecerá, agradecida de obtener algo. Viviana se rió, un sonido como cristal rompiéndose. ¿Y luego qué? Me conviertes en la nueva señora Herrera. Entre otras cosas, la voz de Alejandro adquirió un tono calculador que Isabela nunca antes había escuchado. Serás la esposa perfecta para donde quiero llevar a Herrera Empresas. Joven, hermosa, conectada con el dinero europeo. Isabela estaba bien cuando necesitaba a alguien respetable para las páginas sociales, pero es demasiado principista para lo que viene ahora. ¿Y qué hay del bebé? ¿Qué hay de él? Necesito un heredero. El niño tendrá niñeras, internados. Lo veré en vacaciones y ocasiones especiales. Así es como me crió mi padre. Y yo salí bien. Isabela sintió que la bilis subía por su garganta. Estaba viendo a su esposo, al hombre que había amado, planear desechar a su hijo nonato como un activo comercial y a ella como una yegua de cría que había sobrevivido a su utilidad, pero siguió grabando. Algún instinto, quizás la abogada que alguna vez fue antes de renunciar a su carrera para ser la esposa de Alejandro, le dijo que esta evidencia sería crucial. Se dirigieron a la cama, su cama, la cama de ellos, e Isabela se obligó a capturar varios minutos más de su traición. No solo la infidelidad física, sino la conversación fríamente calculada sobre su futuro. Todavía no puedo creer que no se haya dado cuenta, dijo Viviana. Se supone que la mujer solía ser abogada. Se ha vuelto blanda desde que nos casamos, respondió Alejandro. Demasiado cómoda, demasiado confiada. En realidad, cree que trabajo hasta tarde todas las noches porque estoy dedicado a la empresa. No tiene idea de que he estado contigo casi todas las noches durante los últimos 4 meses. ¿Qué pasará cuando se entere de las cuentas offshore? Cuando se dé cuenta de que has estado moviendo dinero a las Islas Caimán. La risa de Alejandro fue fría, calculadora. Para cuando se entere, será demasiado tarde. El prenupcial es inquebrantable. Ella obtendrá sus 50 millones y estará agradecida por ello. El resto, las casas, las empresas, las inversiones, serán nuestras. Isabela había escuchado suficiente. Moviéndose con el mismo silencio cuidadoso, retrocedió del dormitorio y se dirigió a la salida del avión. Jaime estaba parado cerca de las escaleras. «Señora Herrera, ¿está todo bien? Se ve pálida». Isabela forzó una sonrisa. «Estoy bien, Jaime. Solo náuseas matutinas. Creo que volveré a casa y descansaré. Por favor, dígale al señor Herrera que me reuniré con él en el evento benéfico mañana por la noche». Jaime asintió, aunque su expresión sugería que sospechaba que algo andaba mal. «Por supuesto, señora. ¿Llamo a su coche?» «No, gracias, tomaré un taxi». Mientras Isabela bajaba las escaleras con piernas temblorosas, todavía podía escuchar los sonidos de la pasión provenientes del avión. El hombre que había amado durante 5 años, el padre de su hijo nonato, estaba haciendo el amor con otra mujer 30 pies por encima de su cabeza, planeando desecharla como el periódico de ayer. El viaje en taxi de regreso a Manhattan pasó en un borrón. Isabela se sentó en el asiento trasero, su mano protectoramente sobre su vientre. Su ático de $50 millones con vistas a Central Park, se sentía como un museo de mentiras cuando entró por la puerta. Se sentó pesadamente en la cama matrimonial, la misma cama donde Alejandro la había abrazado cuando le contó sobre el embarazo. ¿Cuánto había sido una actuación? ¿Cuánto tiempo había estado planeando reemplazarla con Viviana? Miró su teléfono, el devastador video que había grabado. 23 minutos de evidencia de que su esposo no solo no la amaba, sino que la despreciaba activamente. La veía como un obstáculo a eliminar una vez que hubiera cumplido su propósito biológico. El bebé pateó fuerte, como si sintiera su angustia.
Isabela puso ambas manos sobre su vientre y susurró: «Lo siento, pequeño. Siento mucho que vayas a nacer en este lío. Pero te prometo algo. Tu padre nunca te tratará como me está tratando a mí. No lo permitiré». Su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. «Ligero retraso con la planificación de Mónaco. Llegaremos tarde. No me esperes despierta. Te amo, te amo». Las palabras que una vez habían hecho palpitar su corazón ahora se sentían como ácido. Isabela miró el mensaje por un largo momento. Luego respondió: «Por supuesto, cariño. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaré aquí esperando». Pero mientras enviaba el mensaje, la expresión de Isabela se endureció con una resolución que habría sorprendido a cualquiera que la conociera como la suave y complaciente señora Herrera. No iba a esperar. No iba a ser desechada como un pañuelo usado. Y ciertamente no iba a permitir que Alejandro destruyera el futuro de su hijo por el bien de su amante calculadora. El juego estaba a punto de cambiar, y la guerra estaba a punto de comenzar. El despertar de la abogada. Isabela pasó el resto de esa tarde devastadora en lo que más tarde llamaría su despertar. La mujer que había subido a ese jet privado se había ido, reemplazada por alguien más dura, más inteligente e infinitamente más peligrosa. La abogada que había sido antes del matrimonio, la mujer que se había graduado summa cum laude de la Universidad Complutense de Madrid y había sido cortejada por todas las firmas más importantes, estaba resurgiendo de las cenizas de la esposa ingenua en la que se había convertido. Por la noche, había hecho 3 llamadas telefónicas cruciales. La primera fue a Marcos Chen, su amigo más cercano de la Escuela de Derecho, y ahora CEO de Chen Media Group, el mayor competidor de Herrera Empresas. Marcos había sido la única persona que había cuestionado su decisión de renunciar a la abogacía por el matrimonio, el que le había advertido que los hombres como Alejandro Herrera no se casaban por amor, se casaban por estrategia. «Isabela». La voz preocupada de Marcos llegó por el teléfono a las 11 p.m. «¿Qué pasa? Suenas rota». «Lo estoy, Marcos», admitió Isabela. «Necesito ayuda». «Time». Así lo hizo. Le contó sobre el video, sobre la conversación, sobre los meses de mentiras y la crueldad calculada del plan de Alejandro. Cuando terminó, hubo un largo silencio. «Dios mío, Isabela, voy para allá». «No. Alejandro estará en casa pronto y no puedo dejar que sospeche nada todavía. Pero, Marcos, necesito saber si todavía tienes conexiones en Morrison & Asociados, específicamente con Elena Vázquez». Marcos dejó escapar un silbido bajo. Elena Vázquez era legendaria en los círculos legales de Manhattan. La abogada de divorcios que había derrotado a 3 multimillonarios en casos que habían redefinido cómo se dividían los bienes conyugales. Era cara, despiadada, y nunca había perdido un caso que involucrara infidelidad y activos ocultos. «Isabela, Elena no solo toma casos, toma guerras. ¿Estás segura de lo que esto significa?» La mano de Isabela se movió hacia su vientre, donde su hijo estaba creciendo. «Mi hijo merece algo mejor que ser criado por un hombre que lo ve como nada más que un heredero para manipular». «Sí, estoy lista». La segunda llamada fue para la propia Elena Vázquez. Debería haber sido imposible comunicarse con la legendaria abogada a medianoche, pero Marcos le había proporcionado su número directo junto con la frase clave. «Señorita Rodríguez Herrera». La voz nítida de Elena llegó por el teléfono. «Marcos Chen llamó antes. Me dice que tiene una situación que involucra infidelidad y ocultación de activos». «Tengo un video», dijo Isabela simplemente. 23 minutos de mi esposo planeando nuestro divorcio con su amante mientras están...
en la cama juntos en nuestro jet privado. También tengo evidencia de que está moviendo dinero a cuentas offshore. Hubo una pausa. ¿Puede estar en mi oficina a las 6 a.m.? Traiga el video. Traiga cualquier documento financiero al que tenga acceso. Y señorita Rodríguez Herrera, no le diga a su esposo que ha descubierto algo. Aún no. Necesitamos tiempo para construir nuestra estrategia. La tercera llamada fue a alguien con quien Isabela no había hablado en 3 años. Su hermano Darío, un experto en ciberseguridad, que trabajaba para una firma privada especializada en investigaciones corporativas. Darío nunca había querido a Alejandro. Isa, ¿sabes qué hora es? Necesito un favor, Darío, uno grande. Y necesito que no hagas preguntas hasta que pueda explicarte todo en persona. La voz de su hermano se puso seria de inmediato. ¿Qué necesitas? Acceso a los archivos personales de Alejandro, correo electrónico, mensajes de texto, registros financieros, todo. ¿Puedes hacerlo? Si no me ayudas, mi hijo va a crecer pensando que es normal que los hombres traten a las mujeres como objetos desechables. Por favor, Darío, nunca te he pedido nada. 20 minutos después, Darío estaba en su puerta. Al amanecer, Isabela tenía más que el video del jet. Tenía 6 meses de mensajes de texto entre Alejandro y Viviana, e intercambios de correo electrónico sobre sus planes futuros, mostrando que Alejandro había movido más de $200 millones a cuentas en las Islas Caimán, Suiza y Luxemburgo. Se había estado preparando para su divorcio mucho antes de que ella descubriera el affair, pero quizás lo más condenatorio de todo, Darío había descubierto comunicaciones entre Viviana y un contacto en Shanghái, un rival comercial de Herrera Empresas que le había estado pagando por información privilegiada. El affair de Alejandro no era solo una traición a su matrimonio. Era espionaje corporativo que podía llevarlos a ambos a prisión federal. A las 6 a.m. en punto, Isabela se sentó frente a Elena Vázquez. Elena era exactamente lo que Isabela esperaba. Aguda, elegante y con la clase de poder controlado que proviene de destruir las vidas cuidadosamente construidas de hombres poderosos. «Esto es extraordinario», dijo Elena después de revisar la evidencia. En 20 años de práctica, nunca he visto un caso en el que el acusado documentara su propia infidelidad y actividad criminal tan a fondo. ¿Qué podemos obtener?, preguntó Isabela. Con esta evidencia, todo. La respuesta de Elena fue contundente. El acuerdo prenupcial se anula debido a fraude. La documentación de la infidelidad nos da motivos para daños punitivos significativos. Las cuentas offshore constituyen ocultación de activos y fraude, y este esquema de tráfico de información privilegiada. Elena sonrió, e Isabela entendió por qué nunca había perdido un caso. Señorita Rodríguez Herrera, no solo vamos a ganar, vamos a hacer historia legal. Quiero más que dinero, dijo Isabela en voz baja. Quiero que entienda lo que se siente perderlo todo, ser humillado, darse cuenta de que las personas que pensó que podía manipular son en realidad más inteligentes que él. Elena se reclinó en su silla. Dime qué tienes en mente. Isabela describió su plan. Era audaz, sin precedentes, y la convertiría en la víctima de infidelidad más celebrada de la historia moderna. Quiere anunciar su divorcio en televisión en vivo, aclaró Elena, durante el horario estelar de la mañana. Quiero que el mundo vea lo que realmente es Alejandro Herrera. Quiero que cada socio comercial, cada miembro de la junta, cada inversor, sepa que el hombre en el que confían miles de millones de dólares traiciona a las personas más cercanas a él sin pensarlo 2 veces. Elena guardó silencio por un largo momento. Es arriesgado. No fracasará, dijo Isabela, porque no solo se lo vamos a decir, se lo vamos a mostrar. Esa tarde,
Mientras Alejandro estaba en su oficina, Isabela estaba en la sede de Chen Media Group, trabajando con Marcos y su equipo de producción para planificar lo que se conocería como el momento televisivo en vivo más impactante de la década. ¿Estás absolutamente segura de esto?, preguntó Marcos. Una vez que esto se emita, no hay vuelta atrás. Alejandro luchará sucio. Isabela pensó en la conversación que había escuchado en el jet. «¿Qué luche?», dijo ella. «Tengo mejores armas». Esa noche, Alejandro llegó a casa con flores, un gesto que ahora parecía una burla. Estaba de un humor inusualmente bueno. Probablemente porque pensaba que su plan iba a la perfección. «¿Cómo te sientes, cariño?», preguntó, besando su mejilla. «Solo cosas del embarazo», respondió Isabela, sin levantar la vista de su libro. «El bebé ha estado muy activo hoy». Alejandro colocó su mano en su vientre, e Isabela tuvo que luchar para no retroceder. «Va a ser fuerte», dijo Alejandro. «Un luchador, como su padre». «Sí», asintió Isabela, pensando en la tormenta que estaba a punto de desatar. «Creo que definitivamente va a ser un luchador». «Tengo buenas noticias», continuó Alejandro. «El acuerdo de Mónaco se cerró. Herrera Empresas acaba de adquirir 3 propiedades más en Europa. Esta podría ser la expansión que nos lleve a ser verdaderamente globales». «Eso es maravilloso, cariño. Estoy muy orgullosa de ti». «Hay algo más», dijo Alejandro. «Creo que deberíamos hacer público el anuncio del embarazo. Hacer algunas entrevistas. Tal vez una sesión de fotos en Vanity Fair. Mostrarle al mundo la familia perfecta que vamos a ser». La ironía fue casi demasiado. «Creo que es una idea maravillosa», dijo Isabela. «De hecho, ya he hecho arreglos para que hagamos un anuncio mañana por la mañana en Mañana en Madrid, a las 8 a.m. Alejandro parecía sorprendido, pero complacido. «¿De verdad? ¿Arreglaste eso sin decírmelo?» «Quería que fuera una sorpresa. Pensé que sería agradable para nosotros compartir nuestras buenas noticias con el mundo juntos». Alejandro sonrió. «Eso es perfecto, Isabela. Absolutamente perfecto. Si tan solo supiera cuán perfecto iba a ser». Esa noche, mientras Alejandro dormía a su lado, Isabela se quedó despierta mirando el techo. En menos de 12 horas, caminaría hacia la televisión en vivo y detonaría una bomba que remodelaría no solo su vida, sino todo el panorama de cómo los hombres poderosos pensaban que podían tratar a las mujeres en sus vidas. Su teléfono vibró con un mensaje de Elena. «Todo está en su lugar. Los documentos legales se presentarán en el momento en que salgas al aire. ¿Estás lista?». Isabela respondió. «Nunca he estado más lista para algo en mi vida». El último mensaje de texto vino de Marcos. «El equipo de producción está listo. El mundo está a punto de conocer a la verdadera Isabela Herrera». Al acercarse el amanecer, Isabela se levantó en silencio y se preparó para la guerra. Eligió su atuendo con cuidado. Un traje Armani negro que enfatizaba su fuerza mientras aún mostraba su embarazo. Quería parecer exactamente lo que era, una mujer que había sido subestimada durante demasiado tiempo. En el espejo, apenas se reconoció. La esposa suave y complaciente se había ido. En su lugar, había alguien más dura, más enfocada, más decidida. «Hoy», susurró a su reflejo, «Alejandro Herrera aprenderá lo que sucede cuando traicionas a una mujer que no tiene nada que perder. La revolución está a punto de comenzar». El bombazo Sterling. A las 7:45 a.m., en lo que más tarde se llamaría Lunes Negro para Herrera Empresas, Isabela se sentó en la sala verde del estudio de Chen Media Group. Sus manos estaban dobladas con calma sobre su vientre. Se veía radiante. Su traje Armani negro proyectaba exactamente la imagen que quería. Poderosa, serena y absolutamente sin miedo. Su teléfono había estado vibrando con mensajes de Alejandro durante la última hora.
No puedo esperar a verte en la televisión esta mañana. Cariño, vas a estar maravillosa. Acabo de salir de la oficina. El tráfico es terrible, pero llegaré a tiempo. Rómpela, hermosa. Nuestro hijo tiene suerte de tener una madre tan increíble. Cada mensaje se sentía como una daga, pero la expresión de Isabela se mantuvo serena. Alejandro no tenía idea de que, para cuando llegara al estudio, todo su mundo estaría en ruinas. Sarah Williams, la presentadora de Mañana en Madrid, entró en la sala verde. Isabela, ¿estás absolutamente segura de esto? Una vez que estemos en vivo, no hay vuelta atrás. El video que has compartido con nuestro equipo legal va a destruir todo. Isabela miró a Sara con ojos firmes. Sara, hace 6 meses renuncié a mi carrera legal para apoyar las ambiciones de mi esposo. Creía en nuestro matrimonio. La semana pasada, descubrí que ha estado planeando divorciarme desde el día en que quedé embarazada, que ve a nuestro hijo como nada más que un heredero para manipular, y que ha estado robando dinero de su propia compañía para financiar una nueva vida con su amante. Ella hizo una pausa. Mi hijo merece crecer en un mundo donde los hombres poderosos no puedan simplemente desechar a las mujeres que los aman cuando se vuelven inconvenientes. Si eso significa que tengo que ser la mujer que cambie ese mundo, que así sea. A las 8:00 a.m., Isabela entró en el set de Mañana en Madrid. El programa había triplicado su audiencia normal. Sara la recibió con calidez profesional. Discutieron su embarazo, su trabajo de caridad con la Fundación Herrera. Luego Sara cambió de tema. Isabela, mencionaste que querías compartir algunas noticias importantes sobre tu familia esta mañana. ¿Qué le gustaría decirle a nuestra audiencia? Isabela respiró hondo, miró directamente a la cámara y sonrió con la confianza de una mujer que no tenía nada que perder. Sara, quiero decir la verdad sobre mi matrimonio, sobre el hombre que el mundo conoce como Alejandro Herrera, y sobre lo que realmente sucede cuando los hombres poderosos piensan que están por encima de las consecuencias. En toda la ciudad, en la sala de juntas de Herrera Empresas, donde Alejandro estaba en una reunión, el asistente de alguien irrumpió por las puertas. Señor, tiene que ver esto. Su esposa está en televisión y está... Alejandro miró irritado. ¿Está qué? ¿Hablando del embarazo? Ya lo sé. Señor, está hablando de Viviana Lagos. La sala se quedó en silencio. El rostro de Alejandro se drenó de color justo a tiempo para escuchar la voz de Isabela, clara e inquebrantable. Hace 10 días, descubrí a mi esposo en la cama con su amante, Viviana Lagos, en nuestro jet privado. Pero esa no fue la peor parte. La peor parte fue escucharlos planear cómo desecharme una vez que diera a luz a su heredero. 15 millones de personas vieron cómo la fachada serena de Isabela se resquebrajó. Grabé su conversación porque sabía que nadie creería que Alejandro Herrera, pilar de la comunidad, esposo devoto, podría ser tan cruelmente calculador. ¿Tiene evidencia de esta conversación?, preguntó Sara. Tengo 23 minutos de evidencia en video, respondió Isabela, su voz cada vez más fuerte. Video de mi esposo y su amante, no solo traicionando nuestro matrimonio, sino planeando cómo robar a los accionistas de Herrera Empresas, cómo ocultar activos de nuestro divorcio y cómo minimizar su relación con nuestro hijo nonato a vacaciones y ocasiones especiales. En la sala de juntas se desató el caos. Alejandro se quedó congelado, viendo cómo su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba en tiempo real. «Eso es imposible», susurró. «Ella nunca estuvo en el avión. Ella no pudo haberlo hecho». En televisión, Sara preguntó, «¿Qué planea hacer con esta evidencia?». La sonrisa de Isabela fue tranquila, casi serena. «Ya lo he hecho. Sara, mientras hablamos,
Los papeles de divorcio se están presentando en el Tribunal de Familia de Manhattan, junto con remisiones criminales al FBI con respecto al esquema de tráfico de información privilegiada que Viviana Lagos ha estado ejecutando con competidores chinos, utilizando información que obtuvo a través de su relación con mi esposo. El silencio en el estudio fue sepulcral. Pero lo que es más importante, continuó Isabela, quiero que todas las mujeres que están viendo entiendan algo. No tenemos que aceptar la traición como el precio del amor. No tenemos que sonreír y guardar silencio cuando los hombres poderosos nos tratan como objetos desechables. Y ciertamente no tenemos que dejar que se salgan con la suya. El teléfono de Alejandro sonaba sin parar. El precio de las acciones de Herrera Empresas se estaba desplomando. El FBI ya estaba en la sede de la compañía. Viviana Lagos aparentemente había huido del país. Quiero mostrarles a nuestros televidentes exactamente lo que Alejandro Herrera dijo sobre nuestro matrimonio, nuestro hijo y sus planes para nuestro futuro, anunció. La gran pantalla se llenó con el video del jet privado. 15 millones de personas vieron a Alejandro Herrera planear la destrucción sistemática de la vida de su esposa. Cuando el video terminó, la voz de Sara fue suave. Isabela, eso debe haber sido increíblemente doloroso. Lo fue, admitió Isabela, pero también fue liberador, porque me mostró exactamente con quién me casé, y me dio la evidencia que necesitaba para proteger a mi hijo. Su teléfono vibró con una llamada entrante. Isabela miró la pantalla, sonrió y contestó en vivo en televisión. Hola, Alejandro. La voz de Alejandro, transmitida a 15 millones de espectadores, temblaba de rabia. Isabela, ¿qué diablos crees que estás haciendo? ¿Has perdido la cabeza? En absoluto, respondió Isabela con calma. La he encontrado. He encontrado mi voz, mi fuerza y mi respeto propio. Todas las cosas que perdí cuando me casé contigo. Estás destruyendo todo, la compañía, nuestra reputación, el futuro de nuestro hijo. El futuro de nuestro hijo es exactamente lo que estoy protegiendo, interrumpió Isabela. Me estoy asegurando de que crezca sabiendo que su madre fue lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a un matón, incluso cuando ese matón tenía todo el poder y el dinero del mundo. Esto no ha terminado, Isabela. Tengo a los mejores abogados de Nueva York. Lucharé contigo en todo. La risa de Isabela fue genuinamente divertida. Alejandro, cariño, pareces olvidar algo importante. Yo solía ser una de esas abogadas, y ahora tengo a Elena Vázquez representándome, junto con evidencia de tu adulterio, tu fraude y tu conspiración criminal con tu amante. La pregunta no es si puedes luchar conmigo. La pregunta es si te queda algo para luchar. La llamada se cortó. Alejandro había colgado, pero el daño estaba hecho. 15 millones de personas acababan de escuchar a uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos ser reducido a amenazas y pánico por su esposa embarazada. Sara se volvió hacia Isabela con asombro. ¿Qué pasa ahora? Isabela se puso de pie, con la mano en el vientre, la cabeza en alto. Ahora, reconstruyo. Recupero Herrera Empresas del hombre que la estaba destruyendo. Criaré a mi hijo para que sea mejor que su padre, y ayudaré a otras mujeres a encontrar el coraje para levantarse cuando los hombres poderosos intenten hacerlas desaparecer. Miró directamente a la cámara. A toda mujer que esté mirando que alguna vez le hayan dicho que es demasiado emocional, demasiado difícil, demasiado exigente por esperar un respeto básico. No lo eres. Eres fuerte, eres valiosa y mereces algo mejor que los hombres que te ven como obstáculos para su felicidad, en lugar de compañeras en la construcción de algo hermoso. Mientras Isabela salía del set, su teléfono vibraba con llamadas de inversores, organizaciones de derechos de la mujer
y editoriales de libros. El hashtag Manta Escándalo Herrera era tendencia mundial. El mensaje más importante vino de Elena Vázquez. Mandato preliminar concedido. Los activos de Alejandro congelados. Felicidades, Isabela. Acabas de ganar la historia del Tribunal de Divorcios. Isabela sonrió. ¿Escuchaste eso, pequeño? Mamá le acaba de enseñar al mundo que nadie puede tratarnos como si no importáramos. La revolución había comenzado, e Isabela Rodríguez la estaba liderando. El triunfo de la CEO, 6 meses después de lo que los medios llamaron el bombazo Herrera, Isabela Rodríguez había eliminado legalmente el apellido Herrera. Se encontraba en la oficina que una vez fue de su exmarido. El cartel en su escritorio decía, Isabela Rodríguez, CEO. Bajo su liderazgo, Herrera Empresas no solo se había recuperado del escándalo, sino que había emergido más fuerte y más rentable que nunca. El precio de las acciones de la compañía se había recuperado a máximos históricos después de que Isabela anunciara una reestructuración completa centrada en el desarrollo sostenible y las prácticas comerciales éticas. La transformación personal fue aún más notable. En su lugar estaba una mujer que exigía respeto, no a través de la riqueza heredada, sino a través de la competencia, la integridad y un sentido inquebrantable de su propio valor. Llamaron a su puerta. Marcos Chen entró con una botella de champán. Acabo de recibir noticias de Forbes, anunció. Apareciste en la portada. Mujer del año. Cómo Isabela Rodríguez cambió la América corporativa. Isabela se rió, aceptando la revista que le entregó. La foto de portada la mostraba con un traje de negocios elegante, sosteniendo a su hijo Darío Jr., llamado así por su hermano, ahora de 6 meses. La luz indiscutible de su vida. Marcos levantó su copa. Por la mujer que demostró que la mejor venganza es el éxito masivo. El acuerdo final del divorcio había otorgado a Isabela el 70% de los bienes conyugales, aproximadamente $4,000 millones, más la compañía, sus casas y 200 millones en daños punitivos. Alejandro se había quedado con aproximadamente 2,000 millones, todavía rico, pero una sombra de su antiguo imperio. ¿Y Viviana? La sonrisa de Isabela fue aguda. Extraditada de Londres el mes pasado para enfrentar cargos federales por tráfico de información privilegiada y espionaje corporativo. Está mirando entre 15 y 20 años de prisión federal. Isabela luego reveló su siguiente movimiento. La Fundación Rodríguez para la Mujer, financiada íntegramente por su acuerdo de divorcio, que proporcionaba servicios legales y apoyo a mujeres que abandonaban relaciones abusivas o manipuladoras. En la inauguración, Isabela miró a las caras de las mujeres que habían viajado desde todo el país para estar allí. Oye, Tizoy, no solo estamos abriendo una fundación, dijo a la audiencia. Estamos abriendo puertas para las mujeres a quienes se les ha dicho que no importan, que deberían estar agradecidas por las obras de respeto, que deberían quedarse calladas y aceptar menos de lo que merecen. Estamos aquí para decirles a ellas y al mundo que esos días han terminado. Al mirar las luces de la ciudad, Isabela susurró una promesa a su hijo dormido. Nadie va a hacernos desaparecer. Nunca más. La revolución estaba completa, e Isabela Rodríguez no había hecho más que empezar. Conclusión y CTAs finales. Un final épico para una traición épica. Isabela no solo ganó el divorcio, ganó su identidad, su empresa y su propósito. Ella es la prueba de que el poder real no se hereda, se forja en el fuego del autorrespeto. ¿Qué te pareció esta increíble transformación? ¿Qué fue el acto más satisfactorio de venganza para ti? ¿El video en vivo?
la pérdida de la compañía o la traición de la madre. Victoria. Comenta abajo y dinos por qué. Si te sientes empoderado por esta historia, asegúrate de darle a me gusta y de compartir este video. Suscríbete ahora para ser parte de la comunidad de historias de triunfo. Gracias por acompañarnos. Y recuerda, sé amable, pero nunca, nunca dejes que te subestimen. Nos vemos en la próxima historia. El triunfo de la CEO. 6 meses después de lo que los medios llamaron el bombazo Herrera, Isabela Rodríguez había eliminado legalmente el apellido Herrera. Se encontraba en la oficina que una vez fue de su exmarido. El cartel en su escritorio decía: Isabela Rodríguez, CEO. Bajo su liderazgo, Herrera Empresas no solo se había recuperado del escándalo, sino que había emergido más fuerte y más rentable que nunca. El precio de las acciones de la compañía se había recuperado a máximos históricos después de que Isabela anunciara una reestructuración completa centrada en el desarrollo sostenible y las prácticas comerciales éticas. La transformación personal fue aún más notable. En su lugar estaba una mujer que exigía respeto, no a través de la riqueza heredada, sino a través de la competencia, la integridad y un sentido inquebrantable de su propio valor. Llamaron a su puerta. Marcos Chen entró con una botella de champán. Acabo de recibir noticias de Forbes, anunció. Apareciste en la portada. Mujer del año. Cómo Isabela Rodríguez cambió la América corporativa. Isabela se rió, aceptando la revista que le entregó. La foto de portada la mostraba con un traje de negocios elegante, sosteniendo a su hijo Darío Jr., llamado así por su hermano, ahora de 6 meses. La luz indiscutible de su vida. Marcos levantó su copa. Por la mujer que demostró que la mejor venganza es el éxito masivo. El acuerdo final del divorcio había otorgado a Isabela el 70% de los bienes conyugales, aproximadamente $4,000 millones, más la compañía, sus casas y 200 millones en daños punitivos. Alejandro se había quedado con aproximadamente 2,000 millones, todavía rico, pero una sombra de su antiguo imperio. ¿Y Viviana? La sonrisa de Isabela fue aguda. Extraditada de Londres el mes pasado para enfrentar cargos federales por tráfico de información privilegiada y espionaje corporativo. Está mirando entre 15 y 20 años de prisión federal. Isabela luego reveló su siguiente movimiento. La Fundación Rodríguez para la Mujer, financiada íntegramente por su acuerdo de divorcio, que proporcionaba servicios legales y apoyo a mujeres que abandonaban relaciones abusivas o manipuladoras. En la inauguración, Isabela miró a las caras de las mujeres que habían viajado desde todo el país para estar allí. Oye, Diti, no solo estamos abriendo una fundación, dijo a la audiencia. Estamos abriendo puertas para las mujeres a quienes se les ha dicho que no importan, que deberían estar agradecidas por las obras de respeto, que deberían quedarse calladas y aceptar menos de lo que merecen. Estamos aquí para decirles a ellas y al mundo que esos días han terminado. Al mirar las luces de la ciudad, Isabela susurró una promesa a su hijo dormido. Nadie va a hacernos desaparecer, nunca más. La revolución estaba completa, e Isabela Rodríguez no había hecho más que empezar. Conclusión y CTAs finales. Un final épico para una traición épica. Isabela no solo ganó el divorcio, ganó su identidad, su empresa y su propósito. Ella es la prueba de que el poder real no se hereda. Se forja en el fuego del autorrespeto. ¿Qué te pareció esta increíble transformación? ¿Qué fue el acto más satisfactorio de venganza para ti? ¿El video en vivo, la pérdida de la compañía o la traición de la madre? Victoria, comenta abajo y dinos por qué.
Si te sientes empoderado por esta historia, asegúrate de darle a me gusta y de compartir este video. Suscríbete ahora para ser parte de la comunidad de historias de triunfo. Gracias por acompañarnos. Y recuerda, sé amable, pero nunca, nunca dejes que te subestimen. Nos vemos en la próxima historia.